el profesor Letelier. Ese es un primer planteamiento que yo hago que me parece interesante de analizar en este panel. El segundo es ya específicamente la causal del artículo 21, numeral 2, en cuanto a que se justificaría la reserva cuando la publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas. Y en este punto yo me quiero detener precisamente en un aspecto, puesto que la causal abarca muchos de ellos, pero que dice relación con los emails, con los correos electrónicos. El Consejo tiene dos decisiones en esa materia. Entiendo que hay una que está en tribunales y dice básicamente en relación a si es o no posible, en el contexto de la Ley de Acceso a la Información Pública, solicitar un correo electrónico, no la dirección de correo electrónico, sino que el contenido de un determinado correo electrónico. Y en esto yo quiero plantear también algunos comentarios y dudas desde la perspectiva del artículo 19, número 5 de la Constitución, básicamente desde la perspectiva de la inviolabilidad del hogar y de toda otra forma de comunicación privada. No cabe duda, y así lo ha dicho la doctrina, la profesora Ángela Vivanco, el mismo profesor José Luis Sea, que los correos electrónicos están protegidos por la garantía del 19, número 5. Ahora, sin perjuicio de ello, el hecho que estén protegidos por la garantía del 19, número 5 no quiere decir que estos correos sean inviolables a todo evento. De hecho, sabemos que no lo son. Pero la misma Constitución establece que los documentos privados podrán interceptarse, abrirse o registrarse, en este caso un correo electrónico, en los casos y formas determinados por la ley. La pregunta que yo planteo es si es la ley de transparencia una ley que tenga la suficiente especificidad y determinación para dar publicidad a determinados contenidos de correos electrónicos. Sabemos en nuestro derecho que para que puedan entregarse o puedan, por ejemplo, en una investigación, entregarse correos electrónicos, debe intervenir un juez, por ejemplo, el juez de garantía, en otras circunstancias el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cuando se lo solicita el Fiscal Nacional Económico, en otras circunstancias el juez civil, y así, si uno da una mirada a toda nuestra legislación, en general, para la inviolabilidad de las cosas, para violar comunicaciones privadas o para levantar el 19 número 5 en documentos privados y comunicaciones privadas, se requiere de autorización judicial. La pregunta es si la ley de transparencia y el Consejo podrían hacerlo, y al menos creo que puede ser un interesante materia de discusión en este panel. Pero lo cierto es que si es que consideramos que la ley de transparencia y el objetivo del legislador es básicamente publicitar información, valga la redundancia, pública, pareciera que la ley 20.285 no tiene la especificidad ni la determinación que la Constitución le exige a aquellas leyes para levantar la reserva de las comunicaciones privadas. Y en último, una última punto de vista que quiero plantear en este panel es básicamente la interpretación de la causal que autoriza la reserva cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos. Yo recuerdo que en la tramitación legislativa de esta ley en el Congreso Nacional, esta causal, tanto en la reforma constitucional del 2005 como en la misma ley, se señaló que iba a ser una especie de bolsillo de payaso, iba a ser la que siempre se iba a invocar a fin de negar el acceso a la información. Pero, y en esto hay que reconocerle un valioso aporte al Consejo para la Transparencia, la jurisprudencia ha sido muy clara, puesto que ha mantenido el uso de esta causal dentro de límites razonables. Y básicamente ha señalado el Consejo, a mi juicio correctamente, que es esta una cuestión de prueba. Es decir, si usted prueba que la publicidad afecta al debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, es
posible que el Consejo le conceda o señale que esa es una materia reservada. Pero para esto creo que la Administración y el mismo Consejo deben ir ponderando y especificando de mejor forma los criterios de interpretación de la causal, puesto que no cabe duda que en ocasiones habrá que analizar eventualmente los costos y otra serie de elementos. Pero lo cierto es que aquí hay una materia que simplemente consiste en probar, sea con un análisis costo-beneficio, sea con alguna otra fórmula, que concurre esta causal, puesto que afecta al debido cumplimiento de las funciones del órgano. Y finalmente, ya me queda poco tiempo, de hecho ya no me queda tiempo, señalar que hay otro punto que a mí me parece interesante discutir en cuanto a el artículo 28, inciso segundo, con esto termino, que es que los órganos de la Administración del Estado, cuando invocan esta causal, si el Consejo no accede a ella, no pueden recurrir, ¿cierto?, de reclamo ante las Cortes de Apelaciones. A mí me parece muy interesante y yo no he logrado encontrar por qué el legislador incorporó ese inciso, puesto que en cierta medida deja la indefensión al órgano público que tiene una o que invoca una causal que en un caso específico le impide recurrir a los tribunales. Sería interesante también discutir cuál es el alcance de aquello, pero creo que ahí hay un punto que debe ser analizado con mayor profundidad. Al menos eso en esta primera intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Y a continuación va a intervenir Miguel Ángel Fernández, profesor de Derecho Constitucional, como ya dije, de las Universidades Católica y de los Andes. Muchas gracias al Consejo para la Transparencia por la invitación a participar en este panel, especialmente a su director jurídico, profesor Enrique Rajevich. Hablar de transparencia, particularmente de acceso a la información pública, me lleva a recordar primero a Bobbio en El futuro de la democracia, ¿no? Precisamente una de las promesas incumplidas de la democracia tiene que ver muchas veces con la falta de transparencia. Bobbio dice, recordando a Natale, todas las actividades de los gobernantes deben ser conocidas por el pueblo soberano, excepto alguna medida de seguridad pública que se le debe hacer de su conocimiento en cuanto el peligro haya pasado. Yo creo que efectivamente la constitucionalización del principio de publicidad en la reforma de 2005, la posterior incorporación de la ley 20.285 y el trabajo que ha venido desarrollando el Consejo para la Transparencia contribuyen precisamente o han contribuido al desarrollo de la democracia, en definitiva, en el amplio sentido de su expresión. En ese contexto yo quisiera poner sobre la mesa en este panel 3 o 4 consideraciones respecto de la jurisprudencia del Consejo, respecto de algunas ideas vinculadas a la Ley de Acceso a Información Pública. La primera tiene que ver con lo que yo creo que en general corresponde a una acertada actividad del Consejo para la Transparencia, una correcta interpretación de la ley y también una adecuada forma de aplicarla desde el punto de vista de una legislación y de una institución nuevas y que por lo tanto tienen que incorporarse e institucionalizarse y consolidarse dentro del sistema. Y tiene que ver con entender en un sentido amplio y no restrictivo el alcance que tiene el principio de publicidad, la ley de acceso y en consecuencia la competencia del Consejo. En una doble perspectiva, tanto desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista de los órganos que quedan sujetos a esta nueva institucionalidad, como desde el punto de vista del contenido de los actos objetivo concreto del principio de publicidad. Porque eso es consistente con la Constitución. En este tema se produce una cierta paradoja. Uno inevitablemente, y también lo voy a indicar así, termina hablando de las excepciones. Casi permanentemente está trabajando en el ámbito de las excepciones, de las 4 causales de secreto reserva que establece la Constitución. En circunstancias que eso puede llevar de pronto a hacer perder de vista que aquí estamos frente a un principio general
como es el principio de publicidad, que tiene además una cara mucho más importante a lo mejor que el principio de publicidad y que se relaciona o que se manifiesta en un derecho fundamental vinculado al acceso a información pública. Desde esa perspectiva, entonces, y en esta línea de una democracia visible, no invisible, para volver a recordar a Bobbio, ¿no? La actividad del Consejo y la interpretación en términos amplios, tanto de los sujetos destinatarios de las normas como del objeto sobre el cual recae, me parece correcto. Desde el punto de vista de las entidades obligadas, y tal vez sirva como ejemplo, pero puede ser discutible, lo mencionaba incluso el Contralor como el único caso de cierta discrepancia entre la Contraloría y el Consejo. Me parece que un ejemplo de esta extensión orgánica amplia tiene que ver precisamente con las corporaciones municipales, digamos. Estas entidades sujetas al derecho privado, pero que el Consejo ha entendido que se encuentran alcanzadas por la ley y por la propia competencia del Consejo. En un fenómeno que el Consejo lo dice por ahí en algunas de las decisiones vinculadas a esta materia, ¿no es cierto?, en la A242 de 2009, dice, bueno, este es un fenómeno generalizado, es un fenómeno que no solo es generalizado, esto de sujetar entidades surgidas al alero del Estado, vinculadas al Estado, en este caso a las municipalidades, sujetarlas al derecho privado. Con muy buenas razones, me parece a mí en general, para dotarlas de mayor eficacia, de mayor flexibilidad, de mayor capacidad incluso. No estoy pensando en las corporaciones, estoy pensando en las empresas públicas, de competitividad en el mercado en el que les toque actuar o conducirse. Sin embargo, eso no hace que dejen de ser instituciones públicas, cuando, también lo dice el Consejo, cuando se descorre el velo, ¿no? Cuando se logra despejar este estatuto privatístico al que se le ha sometido para descubrir que en definitiva lo que hay detrás es el Estado. Vinculado con eso está naturalmente el tema del Estado empresario. Lo menciono también casi al pasar, ¿no?, para ponerlo sobre la mesa en este diálogo. El Estado empresario tiene toda una taxonomía, toda una clasificación desde antiguos dictámenes de la Contraloría General de la República, y que de alguna manera el legislador, la jurisprudencia han ido recogiendo, ¿no?, distinguiendo distintas especies o tipos de empresas públicas, empresas del Estado, empresas públicas, empresas de economía mixta, con participación mayoritaria, con participación minoritaria del Estado, etcétera. Y cada una de ellas, o al menos en 2 o 3 grupos distintos, se someten verdaderamente a estatutos jurídicos distintos, y eso plantea desafíos desde el punto de vista de la ley de acceso, tanto desde el punto de vista de la transparencia pasiva como desde el punto de vista de la transparencia activa. Y ahí están aquellas decisiones del Consejo, ¿no es cierto?, en relación a TVN o en relación a EFE, estoy recordando, algunas de las cuales me merecen algunas dudas en definitiva, pero que tienen que ver con esta forma de insertar estas instituciones o estos organismos que quedan sujetos al derecho privado, que tratan de huir, como decían los españoles, del derecho administrativo, pero que son alcanzados en materia de acceso a información pública. En relación con este punto, un tercer y último comentario a propósito de este alcance orgánico, que está en el deslinde del orgánico y del objeto de la publicidad o de la reserva. Tiene que ver, Enrique Rajevich mencionaba entre los casos que él nos pidió especialmente revisar, el caso del rol C-248-2010, ¿no es cierto?, en que se solicita acceso a un anteproyecto legislativo, a un proyecto o anteproyecto de ley. Y el Consejo accede, ¿no es cierto?, a esa solicitud de información. Tengo dudas sobre esa posibilidad de requerir a través de este procedimiento y de esta institución acceso a un anteproyecto o a un proyecto de ley que tienen que ver con el desempeño de las funciones por parte del Presidente de la República como colegislador, no como jerarca administrativo. Y por lo tanto ahí el ámbito funcional del jefe del Estado es distinto. Me parece que la ley de acceso, que tiene que ver con los aspectos administrativos, con el rol administrativo del jefe del Estado y no con su rol como colegislador, puede hacer que ahí uno pudiera plantear que el Consejo ha ido más allá o un poco más allá en el acceso a información pública. Tal vez sea difícil a lo mejor hacer esta distinción, ¿no?, entre el rol colegislador y el rol administrativo en
en un caso como este, pero me parece que ahí uno podría hilar más fino. Desde el punto de vista del objeto también creo, la sensación al ir leyendo, al ir conociendo la jurisprudencia del Consejo, es también a una jurisprudencia de amplitud, de ampliar, ¿no es cierto?, los actos, resoluciones, documentos, conductas, qué sé yo, que pueden ser o que quedan cubiertas por el artículo 8º, inciso 2 de la Constitución, luego por la Ley de Acceso, luego por la competencia del Consejo. Recojo y simplemente